Cuentan las leyendas que existía un pueblo antiguo que tenía en la montaña más lejana de la región y justo en su pico más alto una cueva que contenía un espejo mágico, el cual podía responder todo lo que una persona le pregunte. Simplemente no existían secretos para ese grandioso espejo. Podía ver todo del pasado, presente y futuro sin fallar en lo más mínimo. Semejante fama y poder no pudieron quedar en un simple anonimato. Muchos creían que la leyenda del espejo en la cueva era más que una fábula fantástica, así que decidieron ir en su búsqueda. Hubo muchos que dijeron que la montaña estaba demasiado lejos y no pudieron llegar hasta ella. Los más decididos sí lograron encontrar la montaña lejana, pero el pico era tan elevado que la vista se perdía en lo más alto de las nubes y una tarea tan titánica como llegar a su cima era tan intimidante que prefirieron abandonar la empresa con la dicha de poder contar que fueron ellos los que más lejos llegaron y que muy difícilmente alguien alguna vez podría superarlos. Y en cierta forma fue así por muchísimo tiempo. De hecho, la historia de los hombres que habían llegado tan lejos empezó a hacerse más conocida que el mismo relato del espejo en la cueva. El tiempo se encargó de hacer que el relato de los viajeros se volviera mucho más extenso y fantástico, que ya llegaba casi al mito. Cada persona del pueblo se encargaba de aumentar algún detalle más a la historia para que suene mucho más impresionante a los oídos de los viajeros que estaban de paso, y también funcionaba como una advertencia para aquellos que tal vez tenían la osadía de querer ser mejores que sus héroes locales. Ya habían pasado varias generaciones desde aquel viaje, y el pueblo ya no era para nada el mismo. Era un pequeño, eso sí, pero era un pueblo que gozaba de todos los elementos modernos del mundo actual. Lo único que no había dejado de existir fue el relato de los viajeros que fueron una vez en busca del espejo en la cueva. Hasta que un día llegó un joven que no pasaba de los 25 años, con un semblante en el que se notaba que la vida estaba recién empezando en él, pero mostraba una especie de determinación que solo conocen los hombres que llevan una promesa irrompible en su corazón. El joven entró en una tienda para pedir indicaciones y comprar provisiones. Al verlo, los dueños le preguntaron el motivo de su visita. Él dijo que estaba rumbo a la montaña lejana para escalar el pico más alto y encontrar de una buena vez el espejo que responde todo lo que le preguntes. Los dueños del lugar primeramente se sorprendieron. Ya eran personas mayores y no podían recordar la última vez que alguna persona se había decidido a llevar a cabo tal aventura. Este asombro solo duró un par de segundos, porque luego de eso ambos se rieron de buena gana del joven. «Amigo mío», dijo uno de ellos, «ya son muchísimos años desde la última vez que alguien intentó encontrar la mentada cueva con el espejo, y si ha pasado tanto tiempo, debe ser porque es imposible hacerlo». El joven respondió: «No porque la gente haya dejado de intentar algo por mucho tiempo, significa que no se pueda hacer. Estoy convencido que un tesoro tan grande como ese espejo bien vale la pena el trabajo». «Pues muy buena suerte en un proyecto que no tiene ningún tipo de esperanza», añadió el otro vendedor. Al salir de la tienda, el joven, más allá de decepcionarse, sintió un envión de energía que le llenaba todo el cuerpo. El rechazo y la burla de los demás eran algo familiar para él, y entre más gente le decía que algo no era posible, más deseos sentía de lograrlo. Y así partió el aventurero. Lo que se hubiera esperado del viajero es que volviera más pronto de lo que uno imaginaría, pero pasó mucho tiempo y no se supo más de él. Hasta que un día, un hombre con la barba un tanto larga y el cabello casi hasta los hombros entró en la misma tienda y le pidió a los dueños que le dejaran usar el baño para asearse. Los dueños notaron que hace tiempo ese hombre no tocaba una ducha, pero no se veía peligroso ni malvado. Accedieron a prestarle el baño. El hombre se afeitó y cortó el cabello lo mejor que pudo. Al salir del baño,
Los dueños no pudieron evitar sentir que ya habían visto a aquella persona antes. «Disculpe», preguntó uno de ellos. «Su cara me parece familiar de algún modo. ¿Ya ha estado aquí antes?» El hombre, que tenía una mirada fuerte, pero no intimidante, respondió: «Claro que sí. Estuve aquí hace 10 años y les dije que me dirigía a la cueva que tenía el espejo mágico en su interior». La pareja de dueños no podía salir de su asombro al ver a ese hombre delante de ellos. Ya poco quedaba de aquel joven que vieron partir hace tantos años. Incluso habían llegado a pensar que no pudo llegar a la montaña y se fue por otro lugar para no aceptar su derrota. También ideas de su muerte llegaron a sus mentes. Después de salir de lo más rápido que pudieron de su asombro, preguntaron de inmediato: «¿Dónde estuviste todo este tiempo? ¿Acaso lograste encontrar la cueva con el espejo mágico?», preguntó curioso e impactado uno de los vendedores. Después de unos segundos de mirar a los vendedores, que eran unos ancianos, el viajero respondió: «No, no logré encontrar nada. Todo este tiempo lo intenté con todas mis fuerzas y empeño. En estos años aprendí a vivir del bosque y cada día emprendía la búsqueda con la esperanza de hallar la grandiosa cueva, pero nunca fue posible», dijo al fin el viajero. Los dos vendedores no podían sentir menos que un poco de empatía y pena por el joven. Bueno, ahora ya era todo un hombre. Luego continuó con su relato: «Tardé un poco en darme cuenta de lo tonto de mi deseo y tomar la decisión de poner los pies en la tierra y volver a tomar mi vida normal. Pero hey, es mejor 10 años que 20, ¿verdad?», dijo el viajero, autoconsolándose. «Ay, querido amigo, se lo advertimos desde el principio», dijo uno de los vendedores para romper el silencio y ambiente triste que se había creado. «No se preocupe, señor. Creo que ya es hora de volver a mi hogar y de tomar mi vida», habló el viajero a modo de despedida. Los dos ancianos no hicieron más que desearle buena suerte, advirtiéndole que no se vuelva a meter en cosas tontas y que no intente empresas sin sentido. El viajero emprendió la caminata hacia la estación del tren, que estaba al final del pueblo, y en ese momento le llegaron los recuerdos de su aventura. Recordó exactamente cómo en el momento en que más cansancio, dolor y frustración sentía por no encontrar la cueva, y se dijo: «Solo un intento más, lo intentaré sin desfallecer un día más». Y justo al anochecer de ese día, y cuando ya no podía más, vio un brillo espléndido debajo de un montón de maleza que había pasado y repasado muchas veces, pero donde no había notado nada en años. El brillo era tan fuerte que se le olvidó su cansancio y dolor. Quitó la maleza con sus manos, y más que una grandiosa cueva, lo que encontró fue una gruta que apenas podía albergar a un hombre de altura mediana. Pero ahí estaba el espejo que tanto tiempo había buscado. Sentía que soñaba, pero después de tocarlo, vio que era la realidad y que todo el trabajo que hizo por fin había dado frutos. Era momento de comprobar si ese espejo era mágico o no. El viajero dijo: «Muéstrame todo mi pasado para saber que eres el espejo mágico que todos buscan». Inmediatamente, el espejo le mostró imágenes desde su nacimiento hasta ese día del grandioso hallazgo. Era en efecto el espejo el cual había dedicado toda su vida a buscar. Desde ese día, el viajero se dedicó a preguntar todo lo que le venía a la mente y día tras día entendía un poco mejor cómo funcionaba su vida y la del mundo entero. Pero por cada pregunta que hacía, le salían más interrogantes, las cuales anotaba y se retiraba a formular con detalle para volver al día siguiente y preguntárselas al espejo. En esta rutina se le fueron más años de los que había tardado en encontrar el espejo, hasta que llegó el día en que sintió que ya era más que suficiente, porque había logrado entender que el propósito de su viaje, que en un principio era encontrar el espejo para que lo haga inmensamente rico y poderoso, ya no era un propósito valioso. Con todo lo que había aprendido, vio que la vida de un ser humano es mucho más que acumular riquezas que no se podrá llevar cuando muera, ni alcanzar niveles de poder que no le servirán de nada al momento de ver la vida en su lecho final. Con todo lo que había aprendido, vio que la vida de un ser humano es mucho más que acumular riquezas que no se podrá llevar cuando se muera,
ni alcanzar niveles de poder que no le servirán de nada al momento de ver la vida en su lecho final. Fue en ese momento que decidió volver a la vida que había dejado al partir a esa aventura. Todos estos recuerdos se le agolpaban en la mente del viajero al momento de llegar a la estación del tren. Se sentó para esperar el próximo en partir, cerró los ojos y un último recuerdo le llegó. El día en que se disponía a partir de regreso, fue a despedirse del espejo y para su asombro, éste le mostró una inscripción en letras doradas que decía: «Eres bienvenido de volver a este lugar todas las veces que quieras. Ya has logrado hacer que el conocimiento que tiene el mundo y el universo para ti sean tuyos, porque has logrado despojarte de los sentimientos de codicia y temor que tanto aquejan a los seres humanos. Pero, si vuelves con la compañía de alguien, nunca podrás encontrar este mismo lugar de nuevo, ya que el viaje al conocimiento personal es individual y uno lo debe hacer solo como tú lo hiciste». En ese preciso momento, comprendió por qué los hombres que habían venido acompañados antes en la búsqueda del espejo no habían logrado triunfar. El conocimiento está siempre al alcance de todos, pero solo aquellos que logran persistir lo suficiente podrán ser los que realmente lo encuentren y, más importante aún, serán los que puedan entenderlo. El conocimiento para ser feliz, estar en armonía y estar en equilibrio es algo que se descubre una vez que se abandonan las mezquindades de la naturaleza humana. De repente oyó la voz del anunciador del tren que decía que el tren ya iba a partir. Esto sacó de su trance al viajero. «Muy bien, es hora de volver», se dijo para sí mismo con una calma de espíritu que muy pocos logran alcanzar en toda su vida.